Buenos días a todos. Empezamos hoy la segunda tutoría de esta evaluación, de esta primera evaluación del nivel 2. Y como veis, este tema número 2 comienza a hablarnos de pues cómo se lee y cómo se escribe, los pasos para redactar un texto. En definitiva, vamos a ver en el día de hoy cómo funciona la comunicación escrita, en contraposición con el tema anterior, en el que vimos cómo funcionaba la de tipo oral, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viendo la comunicación escrita, el texto. Lo primero que vamos a ver es, efectivamente, a qué queremos o a qué podemos llamar texto, ¿vale? Bueno, en primer lugar ya sabéis que un texto o un discurso es lo mismo. En el temario utilizamos los dos nombres, normalmente, digamos que uno significa lo mismo que el otro, a menos que se especifique que se habla de un discurso oral. Si no, en cualquier momento que hablemos de discurso o de texto, estaremos hablando de lo mismo, de pues, ese conjunto de palabras que de forma oral o de forma escrita nos comunican una información. Bueno, entonces, ¿qué pasos tenemos que tenemos que seguir para redactar un texto? Bueno, pues es necesario conocer la lengua, evidentemente, y también conocer muy bien el tema del que vamos a hablar. Además, hay que tener claro el objetivo, la finalidad de nuestro texto y también el receptor al que va dirigido. Además de esto, debemos, antes de empezar a escribir, determinar la estructura que vamos a utilizar, ¿vale? Bueno, parece que todo esto que os cuento es muy abstracto, o decís, bueno, esto no hace falta que me lo aprenda. Bueno, yo creo que sí. Sí hace falta que lo tengamos en cuenta y sepamos que cuando en el examen, que seguro que nos preguntan por un tema y seguro que nos dicen que elaboremos un texto, pues en el examen tendremos que saber o hacernos un borrador con el tema, ¿vale? Los principales puntos que vamos a tocar. Además tenemos que tener clara la finalidad y el receptor. En este caso el receptor serían los profesores, ¿vale? Y la finalidad que tenemos que destacar es pues precisamente eso, que entiendan que hemos estudiado y que estén seguros de que hemos estudiado. Además, hay que determinar la estructura textual que se va a utilizar. O sea, podemos decir, bueno, pues yo voy a hacer una introducción, un desarrollo y una conclusión y aparte voy a intentar meter las ideas, pues en esa estructura voy a dejarlas al principio y luego las voy a desgranar o luego las voy a desarrollar un poquito. Además de todo eso, hay que cuidar, como os decimos aquí, la ortografía, la puntuación, el léxico, es decir, que puesto que va dirigido a los profesores y nos van a puntuar y nos van a dar una serie de puntos a favor o nos van a restar puntuación, lo que tenemos que hacer es pulir el texto para que esté lo mejor posible. Además, cuando os ponemos una pregunta en la que pedimos que redactéis un texto, normalmente tiene una carga de puntuación muy elevada. A lo mejor estamos hablando de 1,5 puntos o 2 puntos. Lo cual, fijaos cómo de importante es esto, ¿no? Entonces, el texto. La lengua se divide en unidades que se agrupan para formar otras superiores. Bueno, aquí tenemos los fonemas, las palabras, las oraciones y luego el texto en sí. El texto, que es lo más importante de esta parte, de este apartado, es una unidad de comunicación, o sea, una palabra, conjunto de palabras que se unen mediante ciertas reglas y que, pues tienden o quieren alcanzar un sentido completo. Esta definición de texto es muy importante y os recomiendo que la estudiéis, ¿vale? Pasamos a ver el texto y las propiedades o condiciones que debe tener para que funcione y comunique correctamente. Vale, las propiedades de los textos son principalmente estas 4, la adecuación, coherencia, corrección y cohesión. La adecuación quiere decir que el texto tiene que adecuarse o adaptarse al contexto, ¿vale? Su finalidad, el tema que trata, la forma en que lo trata, todo debe adecuarse y adaptarse al contexto al que pertenece. O sea, si decimos es un texto académico dirigido a un profesor, pues lo que tenemos que hacer es ver si el texto cumple con sus funciones, si habla de lo que tiene que hablar, si lo hace ordenadamente, si, en fin, ¿de acuerdo? Si se adecúa a la situación. La coherencia, bueno, pues como su nombre indica, significa que la información que contiene el texto debe ajustarse a un orden lógico. Y también, pues si no decimos, si queremos un orden cronológico también vale, o cualquier otro tipo de orden, pero que haya un orden y una coherencia. Que no se salte de un tema a otro sin orden ni concierto y aquello parezca un galimatías, ¿no? O sea, que se note que hay un poquito de estructura y un poquito de trabajo previo. Aunque sea en una hoja borrador, intentaremos, como os he dicho antes, numerar o poner en orden nuestras ideas para que luego en el texto no aparezcan todas descabaladas, ¿vale? La corrección, pues claro, significa que el texto esté escrito, en este caso, pues sin errores, con una buena ortografía, respetando los márgenes, con un vocabulario que no se repita y que no sea soez, etcétera, ¿vale? Y por último, la cohesión, pues que debe estar unido, es decir, que debe haber conectores del discurso que provoquen que vayamos saltando de una idea a otra o de un párrafo a otro, pero sin que se note esa ruptura, ¿vale? Que haya
pues eso, esas palabras que nos ayudan como de modo que, en conclusión, para comenzar, en fin, que haya pequeños conectores que le den precisamente eso, cohesión al texto, que lo presenten como un todo unido, como un todo, no como partes inconexas que están ahí puestas sin orden, ¿vale? Cada una de las características contribuye a que el texto sea legible, comprensible, acertado y esté debidamente unido. Y añadiría otra cosa, contribuye a que nos pongan buena nota en el caso del examen. Pero aparte, si estamos hablando de cualquier otro escrito, pues contribuirá a que la persona que lo recibe lo entienda y pueda tomarlo en serio, ¿vale? Ahora veremos los otros tipos de textos para los que nos va a servir estas recomendaciones. Bueno, en cuanto a clases de texto podemos ver que hay muchos tipos y que tienen que ver con el canal, con la función del lenguaje, con la intención con la que son creados, también con el ámbito en el que se producen o con la presentación de la información. Bueno, aquí vemos que hay muchísimos tipos de texto, por ejemplo, vemos aquí los textos con función expresiva, los textos orales escritos, los de función informativa como una crónica periodística, los de función poética como un cuento o un poema, también los de predominio de la función apelativa, es decir, los que quieren conseguir algo del lector, como los avisos de publicidad o los anuncios, etcétera, ¿vale? Hay muchísimos y bueno, no hay que aprendérselos ni memorizarlos, pero sí que hay que saber que existen, ¿vale? Según las tipologías textuales, bueno, pues hay una serie de características comunes. Atendiendo a estas encontramos textos de tipo científico, administrativo, jurídico, periodístico, humanístico, literario, etcétera, ¿vale? Esto quiere decir que si, por ejemplo, en el examen nos ponen una crónica o un artículo de prensa, pues lo primero que tendremos que hacer es identificar que es un texto de tipo periodístico, ¿vale? Y que trata un tema X, pero sobre todo que es un texto de tipo periodístico, ¿vale? Bueno, todo esto lo leemos, lo vemos, hacemos un esquema, etcétera, y llegamos a una de las partes importantes del tema, que son las secuencias textuales. Bueno, como secuencias textuales tenemos varias, como veis aquí. Nosotros lo hemos agrupado en 4 grupos. La narración y el diálogo las hemos puesto unidas. ¿Por qué? Pues porque normalmente, aunque la narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios, suele ir entrelazada con diálogos. También con descripciones, pero bueno, sobre todo con diálogos, ¿vale? Entonces, si en vez de un artículo periodístico en el examen nos aparece el fragmento de una novela que nos está contando algo, una acción, pues sabremos que hay que decir que es una narración. Si además aparecen diálogos, pues tendremos que decir que la principal secuencia textual es la narración, pero que aparece diálogos en ella. Como veréis, aunque haya varias secuencias y las dividamos, lo normal es que se presenten unidas, que se presenten mezcladas, pero siempre predominará una. Por ejemplo, en una novela lo que predomina es la narración, aunque haya descripciones o diálogos, pero predomina la narración. Vale, vamos a pasar al siguiente. La descripción es, la podemos identificar porque se trata de esos textos en los que parece que no transcurre el tiempo. El objetivo es dibujar o pintar una persona, un objeto, un paisaje, una situación, describirla detalladamente. Pero parece que no pasa nada, ¿vale? Tenemos muchos ejemplos en nuestras novelas o en los libros que leáis en los que vemos que hay apartados en los que no pasa nada, que decimos, aquí no está pasando nada, está describiendo, está contando cómo es algo, pero no está pasando nada. Pues eso son las descripciones. Las argumentaciones y las exposiciones son muy parecidas, pero ahora vamos a ver cuál es la principal diferencia. La argumentación es el texto en el que se presentan razones o argumentos a favor o en contra de una tesis o de un tema. Es decir, uno aporta razonamientos que él considera como, bueno, pues que apoyen una tesis determinada. El fin de estos textos es convencer al interlocutor. Por ejemplo, un mitin político sería un ejemplo perfecto de argumentación, porque intentan convencernos de que les votemos, de que su programa es el mejor, etcétera, ¿vale? Eso es argumentar. Exponer es otra cosa. Es un texto en el que se presentan hechos, realidades, situaciones, lo que queráis, datos en general, pero se hace de forma neutra y objetiva. Es decir, que no hay una intención de convencer, sino que la única intención es informar al oyente, o debería ser esa la intención, ¿vale? Bueno, aquí seguimos viendo, hay desarrollo de diferentes tipos de textos, como veis son los que hemos nombrado antes, todos esos jurídicos, periodísticos, etcétera, y después nos habla de nuevo de las secuencias textuales, ¿vale? Nos las desgrana un poquito y nos las cuenta un poquito más detenidamente.
En el tema, bueno, en el apartado punto 2 vemos las cuestiones ortográficas y de puntuación. Aquí, bueno, pues simplemente hay que leerlas y hay que aplicarlas. Esto más que estudiarlo y aprenderlo de memoria, lo que hay que hacer es aplicarlo. En nuestros textos es muy importante que aparezcan los signos de puntuación. Tiene que haber comas, tiene que haber puntos, puntos y aparte, etcétera. Incluso comillas, paréntesis, lo que necesitéis. 2 puntos, pero no se puede entregar un texto en el que no hay ni un solo punto o sea, ni un solo signo de puntuación, ¿vale? Ya no estoy hablando de tildes, ni de faltas de ortografía, estoy hablando de los puntos seguidos, los puntos y coma, etcétera, ¿vale? Cuando un texto nuestro vemos que lo estamos leyendo y que no lo hemos dividido en párrafos, que no hemos escrito signos de puntuación y demás, pues eso hay que volverlo a hacer, hay que rehacerlo y hay que darle un poquito de forma, ¿vale? Pero no en el examen, en todos los textos que escribamos, ¿eh? No hay que descuidar la escritura porque al final está reflejando nuestra cultura, mucha o poca, pero la está reflejando, ¿vale? Bueno, después en el punto 3 vemos las cuestiones de realización de un trabajo. Esto igual, no hace falta estudiarlo de memoria, pero sí que nos viene muy bien leerlo para saber cómo podemos afrontar un escrito, un trabajo, una redacción o lo que tengamos que hacer, ¿vale? Bien, nos habla además de los diccionarios, de las clases de diccionarios, todo esto, bueno, pues puede resultar interesante, pero no hay que aprenderlo de memoria. Y ya en el punto 4 nos habla de los tipos de textos cotidianos y de las relaciones sociales. Aquí, igual, tampoco lo vamos a estudiar de memoria, pero vamos a ver que son anotaciones muy interesantes, ¿vale? Nos habla sobre el currículum. Ahora que estamos en una época en la que hay que presentar nuestros estudios, nuestra formación y demás de la mejor manera posible, porque la situación que tenemos pues, lo hace cada vez más difícil, lo de encontrar trabajo, pues no nos viene nunca mal que leamos estas recomendaciones sobre nuestro currículum, sobre la carta de presentación, las partes que tiene que tener, ¿vale? También nos habla de las cartas de agradecimiento, que también son muy útiles, cómo se elaboran. Y mirad, en el punto 4.4 nos habla de las entrevistas de trabajo. Estoy segura de que todo lo que se dice aquí os vendrá muy bien leerlo y tenerlo en cuenta en vuestra vida cotidiana. Además habla de los contratos, de las convocatorias, en fin, de muchos documentos de tipo social que igual no conocemos porque no sabemos exactamente cómo se estructuran y aquí lo vamos a poder ver, ¿vale? Este tema es muy útil y muy interesante por eso. Bueno, hay muchísimos ejemplos de reclamaciones incluso que también viene muy bien y también nos habla de las bibliotecas, ¿eh? Igual, esto pues no hay que aprenderlo de memoria, simplemente leerlo un poquito y acercarnos a la biblioteca estaría muy bien para siempre tener un libro a mano, ¿vale? Un libro de lectura, pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, por último vamos a la página 107, a las tecnologías de la información, que esto sí quiero que lo leáis detenidamente y toméis nota de ello y aprendáis un poquito de memoria lo que se os dice. Las tecnologías de la información y la comunicación, denominadas TIC, ¿vale? Por esas siglas, TIC, agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de información, principalmente a través de las nuevas tecnologías, es decir, Internet, las redes sociales, etcétera. Se puede considerar que el teléfono, la televisión y el ordenador forman parte de las TIC, ¿vale? De las tecnologías que favorecen la comunicación y la transmisión o intercambio de información. Bueno, todo esto nos habla de los correos electrónicos, de los servicios de mensajería y las webs, pero realmente estamos hoy en día asistiendo a las TIC más actualizadas, a la tecnología más actualizada, más cercana al usuario y prácticamente todo el mundo que tenga un móvil tiene acceso a las redes sociales, a los medios de comunicación digitales, etcétera, ¿vale? Lo habitual ya es hacer las consultas de información o cualquier otro tipo de consulta a través de nuestra tablet, del móvil, en fin, que realmente las tecnologías de la información hoy en día están al servicio del usuario plenamente, ¿vale? Bueno, os hablamos de la relación entre las tecnologías de la información y la comunicación y la educación y bueno, pues esto lo leemos, pero lo más importante son las características de la página 109. Las características son 4 fundamentalmente, o digamos que todas se pueden agrupar en estas 4. La primera es la inmaterialidad. Esto se entiende fácilmente porque no podemos tocar, digamos, la información, ¿vale? Tenemos nuestro móvil o nuestra tablet en la que podemos ver la información, pero no podemos tocarla, no está en papel, ni está impresa. En definitiva, está siempre en un medio inmaterial, no físico, ¿vale? Además, la información la podemos trasladar de un medio a otro, por ejemplo, en un USB, en un disco, en un CD, etcétera,
podemos transportar nuestra información, las imágenes, las fotos, todo lo que necesitamos, lo podemos transformar de un medio a otro y lo podemos traspasar. Con lo cual, eso, la posibilidad de digitalización, la inmaterialidad es una de las características principales, ¿vale? Después, la segunda sería la instantaneidad, la información inmediata. Esto lo entendemos también fácil, ¿no? Porque oímos una noticia en la tele o en la radio y rápidamente podemos ir a consultarla a internet directamente. Es instantáneo, recibimos la información que hemos buscado de manera inmediata, ¿vale? Hablamos de que el ciberespacio, que es el término que se ha acuñado para este espacio virtual, bueno, pues en ese espacio es en el que se sitúa la información, ¿vale? La tercera característica será la de aplicaciones multimedia, la interactividad, digamos, ¿vale? Las aplicaciones, que ahora mismo estamos muy familiarizadas con ella porque las descargamos en nuestro móvil, las apps que llamamos, o las apps, bueno, pues nos hace más fácil interactuar con las tecnologías de la información. Por ejemplo, ahora todo el mundo tiene WhatsApp o tiene el Facebook en el móvil o Twitter, es decir, cualquier tipo de aplicación que le permite interactuar con ese entorno, ¿no? Con Internet en este caso. Y por último, hablamos de la transmisión de información en diferentes medios. Es decir, otra de las características más relevantes es que en un mismo medio o en un mismo documento se puede transmitir informaciones de todo tipo. Es decir, nosotros vemos que cuando leemos una noticia en el periódico digital, en el que elijamos, veremos una información escrita, también puede haber vídeos, además hay publicidad, puede haber fotos o imágenes, nos podemos descargar incluso documentos en PDF. O sea, es un poco esa colaboración o esa unión de diferentes medios en un mismo texto, entendiendo texto como, pues eso, como por ejemplo, noticia periodística. Bueno, por último, que no viene en el tema, hablando de las tecnologías de información, tenemos que hablar de las redes sociales. Simplemente un apunte. Sabemos que las utilizamos a diario, pero es necesario usarlas no solo con responsabilidad, que esto nos lo recuerdan prácticamente a diario, sino con corrección. Aunque no lo queramos, aunque pensemos que no es así, como usuarios de una red social, la que sea, estamos reflejando también la cultura que tenemos. Es muy habitual encontrar faltas de ortografía, incorrecciones léxicas, todo tipo de errores idiomáticos en nuestras propias publicaciones, en el muro de Facebook o en nuestros tweets, ¿vale? Entonces, por favor, tened cuidado que lo que publicáis está dejando ver cómo sois, cómo escribís y en definitiva, vuestro grado de cultura, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente ese apunte y, en fin, ya hemos terminado con el tema. Esta era nuestra última cuestión a tratar. Y bueno, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que me la podéis hacer llegar, me llamáis, me escribís o lo que necesitéis. Y nada más, espero que lo hayáis entendido y que haya quedado todo muy claro. Y nada, ánimo para estudiar. Hasta luego.